Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con 4 años de retraso sobre lo que estaba previsto, hoy por fin hemos conocido el borrador para un nuevo plan de cuenca del Tajo. Este documento tiene la clave de lo que será en el futuro la regulación de este cauce y, por tanto, de él depende en buena parte la suerte del trasvase Tajo Segura de la comarca ribereña de Entrepeñas y Buendía y de toda la maltrecha cuenca de este río que nos lleva a veces por la calle de la amargura. El borrador conocido hoy tiene cosas positivas y también negativas. En el lado bueno, sin duda, que se incrementa el mínimo no trasvasable en los embalses de cabecera. De los actuales 240 hectómetros cúbicos se pasa a 400, casi el doble. La cabecera no volverá a quedarse como un lodazal, como hemos visto en el pasado. En el lado negativo hay otras cosas. Por ejemplo, que el borrador viene con recortes respecto al documento técnico que se filtró en el año 2011 y que no llegó a ver la luz. Los 400 hectómetros son aún una cantidad insuficiente para el desarrollo turístico de la comarca. Es subir del 10 al 16% de agua embalsada esta cota mínima y está aún muy lejos del 40% que pedían los ribereños. Otra cuestión que no va a gustar mucho en la comarca es que se mantienen en 650 hectómetros el límite máximo de cantidad trasvasable, lo que es una verdadera burrada. Por otro lado, aunque sí se ha incrementado el caudal ecológico del Tajo, la referencia de medición de esta subida se queda en Talavera, pero no en Aranjuez, donde la cota sigue en los escasos 6 metros por segundo de siempre, algo que tiene mucha miga, como ya veremos. ¿Y nuestros políticos qué dicen? Pues en el PP regional hablan hoy de un hito histórico y de un enorme logro. En el Partido Socialista de fracaso, de traición y de victoria murciana. Nosotros también vamos a hablar mucho de todo esto porque, de entrada, tenemos de invitada a la presidenta de los Populares de Guadalajara y de la Diputación Provincial. Ana Guarinos viene a esta mesa a defender por qué cree que el borrador conocido hoy es un buen documento para Guadalajara. No esperemos más, por tanto, y comencemos. Esto es 19 horas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dado a conocer este miércoles el primer documento oficial del esperado Plan de Cuenca del Tajo. Se trata de la propuesta de proyecto del Plan de Cuenca de este río, que se somete a información pública para la presentación de alegaciones. El plan propone elevar la cota mínima en Entrepeñas y Buendía a 400 hectómetros cúbicos al año, en lugar de los 240 actuales. Eso supone que no se podría trasvasar agua a levante cuando los embalses estuvieran al 16% de su capacidad total, en lugar del 10% vigente. La reserva está muy por debajo de la reivindicación de los municipios ribereños de una lámina estable del 40%. En el documento se recoge que las aportaciones hídricas se han reducido a la mitad de las previstas cuando se concibió el trasvase. La cabecera recoge una media de 773 hectómetros cúbicos de agua al año desde la década de los 90 y se están trasvasando 351 hectómetros cúbicos cada año. Según la nueva propuesta, desde Entrepeñas y Buendía se atenderían las nuevas demandas de la Comunidad de Madrid, 60 hectómetros cúbicos al año, y de Castilla-La Mancha, 20 hectómetros cúbicos, siempre con una reserva mínima de 400 hectómetros en la cabecera. No se prevé que en los próximos años se incrementen las demandas totales de la cuenca. Otra cuestión crucial está en los puntos de referencia para mediar los caudales a lo largo del río. El documento mantiene el caudal mínimo al paso por Aranjuez en 6 metros cúbicos por segundo. Sí propone un cambio en Talavera de la Reina, donde sube hasta 10 metros cúbicos por segundo, al igual que en Toledo. Hay que tener en cuenta que en algunos momentos veraniegos estaban pasando 2 metros cúbicos por segundo por la ciudad de la cerámica. El plan de cuenca, retrasado durante años, pretende cumplir la Directiva Marco del Agua Europea y el convenio de la Albufeira, por el que el Tajo debe llevar a Portugal al menos 2.700 hectómetros cúbicos al año, salvo situaciones de excepción. Pues ahí están los datos y, como les decía antes en la presentación del programa, con nosotros está hoy, además en una visita así de emergencia y muy fugaz por la importancia de la noticia, la presidenta provincial de los Populares, Ana Guarinos, y presidenta de la Diputación. Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de 19 horas con tanta celeridad. A ustedes. Hemos visto los datos y también hemos escuchado algunas reacciones a lo largo del día de hoy. Ustedes, me consta, están contentos y yo quisiera que nos resumiera, pues en unas breves palabras, ¿por qué cree Ana Guarinos, por qué cree el Partido Popular de Guadalajara que este documento que hemos conocido, que este borrador de Plan de Cuenca, es bueno para nuestros intereses? Bueno, vamos a ver, yo creo que es un documento muy bueno para nuestros intereses porque, en primer lugar, recoge una reivindicación histórica que siempre hemos tenido desde la provincia de Guadalajara. Nosotros desde la provincia siempre hemos pedido que en los embalses, en Entrepeñas y en Buendía, hubiera una cantidad mínima de agua embalsada por debajo de la cual
no se pudiera trasvasar ninguna cantidad. Es cierto que esta cantidad se establece por primera vez en el año 1998 como consecuencia del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo en 240 hectómetros cúbicos, pero siempre hemos considerado que esa cantidad era insuficiente, porque es cierto que hemos visto en muchas ocasiones nuestros pantanos en una situación lógicamente desalentadora, ¿no? Entonces, ante esa situación siempre hemos pedido y hemos venido reivindicando una cantidad mínima que garantizase el desarrollo socioeconómico de la zona o un mayor desarrollo socioeconómico de la zona a base del agua, es decir, hemos defendido el principio de prioridad de la cuenca cedente, hemos defendido que se garantizasen las necesidades presentes y futuras de la cuenca, y hemos también defendido que eso era siempre compatible con el desarrollo, con la solidaridad interterritorial que siempre ha existido en la provincia de Guadalajara. Por lo tanto, la diferencia entre 1998 y el año 2013, los planes hidrológicos de la cuenca del Tajo, está en un incremento del 40% con respecto a esa cantidad por debajo de la cual no se puede trasvasar, es decir, pasamos de 240 hectómetros cúbicos a 400 hectómetros cúbicos. ¿Eso es un logro? Sí, eso es un logro teniendo en cuenta las necesidades de agua y las reivindicaciones de agua que existen en otras regiones de España. Y es un logro porque también garantiza que esos municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía tengan un mayor volumen de agua embalsada que permita un desarrollo socioeconómico en torno a un bien escaso que es el agua y que siempre nosotros hemos reivindicado en mayor cantidad, desde luego, para la provincia de Guadalajara. Por lo tanto, a mí me parece muy importante, es decir, nunca jamás se había conseguido esta cantidad, en este momento se consigue, se ha venido reivindicando durante mucho tiempo esa lámina estable. Puede, evidentemente, que no todo el mundo esté satisfecho con la cantidad, yo le digo, yo estoy satisfecha, son 400 hectómetros cúbicos, son 160 hectómetros cúbicos más, es un incremento del 60% con respecto a lo que teníamos ahora. Pero está muy lejos de lo que pedían los ribereños, en eso estará de acuerdo, pedían un 40% y es un 16%. Bien, no siempre se ha pedido un 40% por parte de los municipios ribereños, es decir, los municipios ribereños han ido cambiando en las reivindicaciones, pero es más, es decir, ha habido momentos en los que por parte de alguna formación política se han puesto encima de la mesa 400 hectómetros cúbicos y han considerado que eran suficientes. Incluso yo le puedo decir, cuando se aprueba el plan hidrológico de la cuenca del Tajo en el año 1998, quien era en aquel momento presidente de esta comunidad autónoma, que era Pepe Bono, decía que jamás podía haber soñado con algo más, es decir, que estaba totalmente satisfecho y que sus satisfacciones y las de Castilla-La Mancha se habían cubierto. Pues el tiempo le quitó la razón al presidente. Bueno, ¿no tienen miedo de que les pase a ustedes lo mismo? Decir, ya está, con esto lo hemos conseguido, hemos conseguido lo que queríamos y que el tiempo demuestre que no era suficiente. Bien, vamos a ver, cuanto más agua embalsada en cabecera, evidentemente mucho mejor, pero lo que está claro es una cosa, es decir, siempre se trata de garantizar una cantidad de agua para el desarrollo y para garantizar, lógicamente, una calidad ambiental o sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental de los ríos, que también es importante desde el punto de vista de la Directiva Marco del Agua, que nos exige ese agua en cantidad, pero también en calidad para las aguas de los ríos, pero sí que es cierto, evidentemente, que se ha conseguido algo que no existía, es decir, podemos pensar que se podía o que se puede conseguir más, pues oiga, tiempo al tiempo, pero lo que está claro es que en este momento se ha producido un incremento, que tenemos 160 hectómetros cúbicos más y que desde luego por debajo de esa cantidad no se va a autorizar ningún trasvase y que ese agua se va a quedar en la provincia de Guadalajara. A mí me parece muy importante. Hay que decir que esos 400 hectómetros cúbicos no serán inmediatos. Primero tiene que terminar la tramitación y aprobarse el plan de cuenca, pero luego tienen los murcianos como 5 años de plazo, porque depende. Los 400 no se van a aplicar hasta los 5 años, o por lo menos eso me ha parecido leer a mí. Depende, bueno, se pueden dar dos situaciones que una es complicado que se diera, es decir, si las condiciones meteorológicas fuesen buenas y los pantanos se cubrieran hasta llegar a una cantidad, que me parece que son 900 hectómetros cúbicos, automáticamente se aplicarían los 400 de inmediato. Si esas condiciones meteorológicas no se dan, que es muy difícil porque en este momento los pantanos están muy por debajo de su capacidad, creo que estaban a un 25%, no se consigue alcanzar esa cantidad de la que habla el plan hidrológico de Cuenca del Tajo y por lo tanto lo que se hace es incrementar cada año 32 hectómetros cúbicos durante un periodo de 5 años hasta cubrir esos 160 hectómetros cúbicos y llegar hasta los 400 hectómetros cúbicos de los que habla precisamente en efecto el plan hidrológico. Le voy a ser muy sincero, a mí hay una cosa que me preocupa y que me escama mucho del plan del borrador que se ha conocido hoy. No baja el máximo trasvasable al año. Se habla de un máximo, ya sé que casi nunca se llega a ese máximo porque tienen que darse condiciones, alguna vez se ha dado, pero casi nunca se llega a esas cantidades, de 650 hectómetros cúbicos. Eso es una barbaridad de trasvase al año. Y nadie se ha planteado que ese máximo haya que bajarlo. Bien, evidentemente es muy difícil que se llegue a esa cantidad de agua trasvasada, pero fíjese, cuando se habla de los trasvases hay que plantear dos cosas. Primero, nosotros tenemos que tener garantizada ese mínimo de agua embalsada y evidentemente vamos a tener esos 400 hectómetros cúbicos. Y segundo, los trasvases se producen
porque se supone que hay aguas excedentarias que van de donde sobran a donde faltan. Yo pienso, bueno, que eso tiene que seguir sucediendo, es decir, la solidaridad interterritorial no es incompatible en este momento con que se garanticen el agua en la cabecera, es decir, el principio de prioridad de la cuenca cedente, que es lo que siempre se ha reivindicado, no es incompatible con la solidaridad interterritorial con otras regiones de España. Y yo creo que eso tiene que seguir siendo compatible, es decir, tenemos el agua embalsada, pero no puede estar permanentemente ahí, es decir, hay agua que tiene que salir, porque evidentemente hay gente de otras regiones de España que también le puede necesitar. Eso es incompatible con lo que estamos pidiendo, eso es incompatible con mantener una cantidad mínima de agua embalsada, o eso es incompatible con garantizar la calidad o la sostenibilidad ambiental de los ríos de Castilla-La Mancha, en este caso del Tajo, o del resto de España. Pues mire, yo creo que no, es decir, muchas veces nos ponemos en una postura excesivamente radical con ese tema, ¿no? Y yo creo que al final, si lo que sobra es agua en un momento determinado, porque el agua está embalsada para poder llevarla a otros lugares de España donde falte, yo creo que esa es también una política, o en eso consiste al final una política hidrológica nacional, ¿no? Mire, le voy a mostrar algunas reacciones que se han producido hoy en el Levante. Lo digo porque este día de hoy me empieza a parecer a las noches electorales, que todo el mundo gana. Que todo el mundo gana. Mire, vamos a ver un recorte de La Opinión de Murcia del día de hoy, en el que habla el consejero de Agricultura murciano. Es un recorte de La Opinión de Murcia y dice: el acuerdo del Tajo, a ver si lo podemos ver, por favor, una captura de pantalla de La Opinión de Murcia. Y dice el consejero de Agricultura murciano, Antonio Cerdá, y lo vemos: el acuerdo del Tajo es positivo y hace viable el trasvase. Y dice, porque se ha pasado de la intención de Barreda de hacer inviable el trasvase a hacerlo viable y que siga funcionando. Los agricultores de Murcia, un artículo de laverdad.es, otra captura de pantalla de un digital, creen que es posible que el plan del Tajo compense la reserva de 400 hectómetros. Consideran que el borrador incluye puntos negativos, ellos ven negativo lo que nosotros vemos positivo, obviamente, se refieren a esa subida de los 400 hectómetros, pero creen que pueden ser compensados por otros aspectos positivos. ¿No cree que es un poco escamante que en Murcia estén contentos? Bueno, esta mañana Saja salía diciendo también, o manifestando a Saja Castilla-La Mancha, la alegría que manifestaba, que bueno, que si hubiera dado una respuesta, una solución al tema del agua, y especialmente manifestaba su satisfacción después de 30 años, ¿no? Aquí cada uno puede manifestar la opinión que tenga por conveniente, ¿no? No voy a ser yo quien la niegue, pero sí que es cierto que en este momento en Guadalajara, en cabecera, en Entrepeñas y en Buendía, va a haber 160 hectómetros cúbicos más, es decir, eso es lo innegable. A partir de ahí, que evidentemente se va a seguir trasvasando agua, pues sí se va a seguir trasvasando agua a otras regiones de España que lo necesiten. Es incompatible... Y seremos los únicos, por cierto, porque... No, exactamente, pero somos los únicos porque el Plan Hidrológico Nacional, precisamente que contemplaba 2 comunidades autónomas que trasvasaran, al final se quedó precisamente por una derogación en el año 2004 de esa parte precisamente del trasvase de aguas excedentarias del Ebro. Nos hemos quedado siendo la única comunidad autónoma que sigue trasvasando agua a otras regiones de España. ¿Es posible trasvasar ese agua? Yo siempre digo que si hay aguas excedentarias, evidentemente sí que es posible un trasvase. ¿Por qué no? Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de utilizar el agua en Castilla-La Mancha, en este caso en Guadalajara. Tenemos que ser capaces de utilizarla y de conseguir el desarrollo de esos municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía también, que siempre han visto pasar en muchas ocasiones el agua y no han tenido ni siquiera la posibilidad de utilizarla, pero también tenemos que ser solidarios con otras regiones de España que necesitan el agua, especialmente o fundamentalmente para consumo humano. Hay muchos trasvases que se realizan para consumo humano, es cierto que hay otros que no, pero hay muchos que se necesitan para consumo humano, y eso no es incompatible una cosa con la otra. Es decir, vamos a ver si dejamos de buscar esos enfrentamientos entre regiones o entre provincias, que a veces parece que es que no sé por qué razón a alguien le generan cierta expectación. Quizá porque es un recurso escaso. A mí no me gusta. Decir, quizá porque es un recurso escaso. Evidentemente, o sea, todos los recursos escasos y además de gran utilidad como es el agua es un recurso muy escaso pero al mismo tiempo muy útil. Eso implica evidentemente que haya gente que cada día la esté demandando más. Bien, también los guadalajareños hemos demandado siempre el agua, y creo sinceramente que es un día para felicitarnos y decir, bueno, vamos a tener 400 hectómetros cúbicos en cabecera, y creo que por lo menos es algo trascendental, es algo importante y es algo que a mí personalmente y al Partido Popular nos produce una gran satisfacción, y creo que no es para menos, ¿eh? Pues a ver cómo se produce la tramitación, porque esto no está todavía cerrado, aún quedan 6 meses de alegaciones y de tramitación. Y aprobación definitiva. A ver cómo se acaba esta historia. Seguro que bien. Le agradezco mucho la visita, señora Guarinos, y sobre todo que haya sido así tan de repente, porque me consta que ahora se tiene que ir corriendo a un acto de celebración de los 25 años de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, que empieza a las 7:30 en el Buero Vallejo, así que le dejo tranquilamente que se vaya a ese acto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad.
A la vuelta de los anuncios seguimos hablando de este y otros temas con dos periodistas que vienen a comentar la actualidad con nosotros, Borja Montero y Marta Perruca. Hasta ahora. Ya hemos despedido a la presidenta del Partido Popular en la provincia y presidenta de la Diputación Provincial. Nosotros vamos a seguir valorando y analizando este borrador del Plan de Cuenca del Tajo, que es un documento muy importante, puede ser sin duda la noticia del año en Guadalajara, muy trascendente. Desde el Partido Socialista esta misma mañana realizaban la primera valoración en un sentido diametralmente opuesto al que hemos escuchado a naguarinos. Hablan de traición de Cospedal al Tajo y de un documento que encierra muchas trampas. Escuchamos al Partido Socialista. Se concreta la consumación de la traición de Cospedal a Castilla-La Mancha. Mucho lo teníamos y al final hoy tenemos el primer indicio en este borrador que han puesto de forma precipitada, en negro sobre blanco, la venta, la liquidación de Castilla-La Mancha a los intereses partidarios del Partido Popular y en concreto a los intereses y aspiraciones de la presidenta y secretaria general del Partido Popular para sus propios intereses políticos. Lo que es el trasvase lo deja prácticamente igual. Prácticamente igual. Se va a seguir trasvasando agua a Levante. Si lo quieren disfrazar, si lo quieren camuflar, si lo quieren negar, el documento y en su interpretación, pero lo que es peor, en su aplicación práctica, consagra el trasvase del Tajo al Segura. Esos 400 hectómetros cúbicos, aparte de ser ridículos, son mentira. Es mentira que se pueda cumplir con ese compromiso, con esa garantía, porque no podemos entender cómo se va a garantizar esos 400 hectómetros cúbicos en cabecera si no se aumenta el caudal mínimo de los ríos. Solo lo que es el caudal mínimo del río a su paso por Aranjuez, de los casi 11 metros cúbicos que establecía el documento técnico, pasa a 6 hectómetros cúbicos. En el caso de caudal a Toledo, de 14,10 metros cúbicos pasa a 10 metros cúbicos. En el caso de Talavera, de los prácticamente 16 metros cúbicos que establecía el borrador del año 2011, ahora se reduce a 10. El documento que presenta el Gobierno, con ese gran beneplácito y alegría de la presidenta de Castilla-La Mancha, que además se erige descaradamente en promotora de estos cambios, guillotina las normas de explotación. Por lo tanto, no sabemos en qué condiciones se va a hacer y qué garantías va a haber. O sea, en definitiva, vamos a menos. Vamos para atrás y encima pretenden vender que es un buen plan. Pues vamos a comentar todo esto del Plan del Tajo a lo largo del programa de hoy y para ello ya han llegado nuestros dos invitados, nuestros dos analistas de la jornada de hoy. A mi derecha está Borja Montero, cuyo día habitual es los martes, pero ayer, como tuvimos esa entrevista con Pablo Bellido, el alcalde de Azuqueca, vino Javier Lobo, que es de Azuqueca, para hacer la entrevista, y hemos cambiado su día al miércoles. En cualquier caso, Borja sigue presente una semana más en 19 grados. Muchas gracias por venir. Un poco desubicado, pero bien. Es miércoles, Borja. Vale. Y a mi izquierda tenemos a Marta Perruca, que viene, como todos los miércoles, llega alguien del blog de opinión del Hexágono, y también le damos las gracias. Muchas gracias por venir, Marta. Gracias a ti, Óscar. Y bueno, no sé quién coge el balón el primero. ¿Habéis escuchado la entrevista con Ana Guarinos? ¿Habéis escuchado lo que dicen desde el Partido Socialista? ¿Habéis tenido el día de hoy para formaros un poco una opinión sobre el Plan de Cuenca? ¿Quién abre el fuego? Pues bueno, decir que el plan pues no puede ser ni todo lo bueno ni todo lo malo que se pudiera esperar desde la provincia de Guadalajara. Evidentemente, los municipios ribereños querían que ese caudal ecológico, que esas reservas estratégicas o como se quieran llamar, fueran más altas que esos 400 hectómetros. Si bien es cierto que es casi el doble, o un 40% más de lo que se tenía, pues no llegas a ser suficiente para que haya una explotación en el caso de un año de sequía o de poco agua, pues para que durante los meses de verano pues haya una explotación turística de lo que puede ser todo el entorno de los pantanos. Por otro lado, pues sí, la situación mejora y parece que se intenta hacer una apuesta, al menos de cara a la galería, por ese caudal ecológico y por ese mantenimiento del río Tajo en
en su cabecera, en su primer tramo, aunque es cierto que luego las mediciones del caudal ecológico a la altura de Aranjuez no se hayan aumentado, y sí en su tramo un poco posterior. ¿Esto va a poner fin a la guerra o no? Yo creo que no. A ver, obviamente pues con este plan se ha buscado algún tipo de medidas para, pues como decir que les dan las migajas a las reclamaciones que había desde aquí, desde la cabecera, pero queda mucho que avanzar en este tema del trasvase. Es una situación complicada, porque si tenemos en cuenta que el objetivo del trasvase es llevar los caudales a Murcia, que es prácticamente un desierto, y allí hay configurada una serie de negocio bastante importante en torno al agua, de tanto hotelero como en lo que es la huerta española, pues tiene una difícil solución, buscar un remedio al tema del trasvase. Oye, ¿qué os parece esta actitud casi electoral de victoria en todas partes? ¿Contentos en el gobierno regional? ¿Contentos en el Partido Popular de Guadalajara? ¿Contentos en el Partido Popular de Murcia? A mí ¿Todos contentos? Es algo que me resulta un poco extraño, porque evidentemente no puede ser bueno para todos. O este plan esconde más cosas de las que hasta ahora sabemos, o de las que probablemente no hayamos podido profundizar todo lo que hay que analizar, pero bueno, a mí me parece un poco raro que todo el mundo vea algún hecho. Hombre, los murcianos se pueden o sea, pueden ver algo bueno en que al menos no se les quita nada de los que tenían. Es decir, el máximo del trasvase sigue ahí. Y es cierto que... Para que la gente se haga una idea, en estos momentos, con los pantanos al 25%, si la gente ha estado por los embalses de Entrepiñas y Buendía en estos días, si habéis tenido oportunidad de verlos, están muy bajos, pero están al 25%. Podría haber trasvase. Y en las mismas condiciones, que hasta ahora. Entonces, quizá por eso desde Murcia pues no se quejen tanto, porque es cierto que les han dejado las mismas reglas del juego que tenían antes y que han tenido durante los últimos años. Y por otro lado, pues para el caso de Castilla-La Mancha y de Guadalajara en concreto, también se ve con buenos ojos por el hecho de que pues, aunque no se han aceptado todas las demandas de los municipios ribereños, o no en la cantidad que los municipios ribereños han demandado, pues sí que ha habido se les ha complacido en cierta medida. Esta mañana, primerita hora de la mañana, colgaba la Confederación Hidrográfica del Tajo los PDFs en su página web. Yo les recomiendo que si tienen interés en el tema, se metan chtajo.es o .com, no lo sé, pero es la dirección de la Confederación Hidrográfica del Tajo. A la derecha, en un link, viene todo el documento en PDF, una síntesis y luego todo desarrollado, y la verdad que pueden hacerse ustedes su propio criterio. De momento vamos a escuchar el que defienden desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Nada más conocerse a primera hora de la mañana del borrador, una hora y media después, comparecía la consejera de Fomento de la Junta, Marta García de la Calzada, para hacer esta valoración. Los 400 hectómetros cúbicos suponen la satisfacción de una lámina de agua del 40% de la superficie de los embalses de cabecera, tan demandada por los municipios ribereños para procurar su desarrollo social, económico y ambiental. Nunca en la historia de esta región se ha conseguido una reserva mínima no trasvasable tan elevada como la que plantea el plan. 400 hectómetros cúbicos en cabecera, prácticamente el doble de lo que contempla el vigente plan. Eso se ha acabado. El río Tajo, a su paso por Talavera de la Reina, como mínimo tendrá un caudal de 10 metros cúbicos. Es recuperar el río para Talavera. Pero además es una garantía del recurso para los regantes talaveranos. Talavera existe ya en el mapa del agua. Talavera tiene garantizado un caudal mínimo para todos los meses del año. El plan viene a garantizar el abastecimiento de toda Castilla-La Mancha en todo momento y bajo cualquier circunstancia de sequía, suministrando o garantizando el suministro a 1 millón de personas que dependen de la cuenca del Tajo. Y eso desde la Junta de Comunidades. Ya ha empezado a ver las primeras reacciones de los municipios ribereños. Para mañana está convocada una rueda de prensa del Partido Socialista con sus alcaldes ribereños. Ya saben que están en contra de este borrador. El que está a favor, y ya lo ha manifestado, es un alcalde ribereño del Partido Popular, el más representativo de todos, el de Pareja, Javier del Río, que ha dicho que tiene gran satisfacción y enorme alegría por este borrador.
porque es un aumento considerable de los caudales mínimos. Dice que es casi el doble lo que a partir de ahora van a permanecer en los embalses, y considera Javier del Río que la medida es prueba del trabajo efectivo, silencioso y cargado de sentido común de la presidenta regional. Esa es un poco la valoración de los ribereños del Partido Popular. Por lo que vemos, las valoraciones y los enjuagues van a seguir siendo más políticos que zonales, por lo menos a este lado del Tajo. Flanagan. Sí, hombre, desde luego. Y sobre todo que Pareja tiene su azud y también su recurso ahí garantizado turístico, ¿no? Por otra parte. Y bueno, entonces sabemos que también el alcalde de Pareja es del PP, que habrá que escuchar a los socialistas cuál es su opinión. A ver qué dicen mañana. Por cierto, decía Marta García de la Calzada, Borja, le daba mucho énfasis a la subida del caudal ecológico del Tajo en Talavera. Sube de 6 a 10 hectómetros cúbicos, de 10 metros cúbicos por segundo mínimo. Es una subida importante, pero llama la atención, y así me lo han hecho saber personas del entorno ribereño, que no suba ni un metro cúbico el caudal ecológico en Aranjuez. Es, digamos que técnicamente, y alguien que se dedica a esto lo podrá explicar mucho mejor que yo, pero digamos que toda esa zona donde sí que se sube esa medición del caudal ecológico, pasa ya de la zona un poco de la explotación, o de la explotación un poco más extensiva o más que tiene el río Tajo, que son los embalses de cabecera, que es precisamente el trasvase a Murcia, todo eso, y donde ya hay algunos ríos que han desembocado en la zona. Es decir, que es donde se sube la medición del caudal ecológico, es donde el río Tajo... Donde hay menos problemas. Sí, donde el río Tajo es más un gran río, por decirlo así, que donde realmente hace falta cuidarlo para que siga siendo un gran río. Alguien que sea de ambientales probablemente lo sepa explicar mucho mejor que yo, pero... Básicamente Aranjuez viene a regular, viene a decirnos cómo está el Tajo en su curso alto y medio. A partir de ahí pues nos indica cómo está el Tajo en su curso bajo, que suele estar muy lleno de agua, porque ya tiene muchos afluentes muy jugosos. El problema de este trasvase, todos lo sabemos, es que es un trasvase que se diseñó muy mal, porque se diseñó desde la cabecera e hipoteca todo el curso alto del río. Si se hubiera planificado desde mucho más abajo, pues hubiera sido mucho más costoso como obra de ingeniería civil, obviamente, pero no sería tan complicado, pero no crearía los problemas que está generando. Bueno, vamos a hablar mucho de esto del plan de Cuenca del Tajo a lo largo de la próxima semana. Ya les digo, mañana hay ruedas de prensa convocadas en Guadalajara para hacer diferentes valoraciones, y esto seguramente va a dar mucho de sí, pero la actualidad sigue y hay más cosas muy importantes que han ocurrido en el día de hoy. Por ejemplo, ha trascendido una noticia que nos ha sorprendido a todos. El Partido Socialista en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha ha presentado unas alegaciones a esa ley de caso único para dar nuevas indemnizaciones a las familias del incendio. Los socialistas pretenden que aquellas familias que ya cobraron en su momento indemnizaciones de los seguros no cobren tanto como está previsto, y que sí se indemnice a los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente que fueron imputados y finalmente absueltos en este caso. Las nuevas indemnizaciones para las familias de víctimas del incendio del Ducado que va a aprobar el Gobierno regional a través de una ley de caso único no dejan de levantar polémicas políticas. La última llega a cuenta de unas enmiendas a la citada ley que ha presentado el Grupo Socialista de las Cortes Regionales, en las que piden que se reduzcan las cuantías destinadas a los familiares de las 11 víctimas y que ese dinero se destine a indemnizar a otras personas a las que también consideran agraviadas. Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que fueron imputados en la causa y que finalmente salieron absueltos. El PSOE pide unos 14.000 euros para cada uno de ellos. Se trata de una de las 18 alegaciones que han presentado los socialistas a la proposición de ley de compensación, y se argumenta pidiendo una minoración en la cuantía de aquellos familiares que ya cobraron en su día indemnizaciones por los seguros contratados y que rondaron los 370.000 euros por víctima. La propuesta socialista ha levantado la indignación entre los representantes legales de la Asociación de Familiares de Víctimas. La abogada Carmen Clara Martínez ha declarado a Europa Press que la petición del PSOE es delirante. Los abogados de las familias insisten en que las indemnizaciones que se cobraron provienen de los seguros y que son independientes de estas de la Junta, entidad que todavía no ha pagado cantidad alguna. También dice Martínez que el PSOE no ha entendido el propósito de esta ley de caso único y considera increíble que propongan indemnizaciones para los funcionarios que gestionaron el incendio de 2005, porque consideran que su trabajo se demostró desastroso.
¿Sabéis, chicos, lo que a mí me causa cierta perplejidad de esta proposición del Partido Socialista? Es que se haya conocido a través de las alegaciones que han presentado en las Cortes, porque Europa Press se ha hecho con ellas y lo ha dado a conocer. Y que no hayan convocado una rueda de prensa o no hayan hecho una manifestación pública anunciando que iban a pedir esto. Cuando no lo han defendido en público, por algo será. Hombre, es que es una medida que sorprende, ¿no? O sea, es una petición por parte del Partido Socialista que sorprende cuando se escucha. Y vale que no hayan resultado finalmente inculpados en un tribunal, pero desde luego yo siempre he sostenido que ahí hubo más responsabilidades aparte de las del excursionista, que al final acabó pagando el pato, ¿no?, del incendio. ¿Eres de la misma opinión, Borja? Sí, bueno, y al margen de eso, de que se pueda estar más de acuerdo o no con la sentencia, que yo creo que también probablemente, y dependiendo de si el juicio hubiera sido todavía más largo de lo que finalmente fue, pues probablemente se hubieran depurado otro tipo de responsabilidades. Pero bueno, al margen de eso, esta propuesta me parece un poco disparatada. La primera propuesta de la Junta de volver a indemnizar a las personas que ya han recibido su indemnización o que ya han visto satisfechas a través de la justicia sus peticiones, pues esta ley de inventarse una ley de caso único, llamada así, de caso único, sí, porque no hay jurisprudencia al respecto, ni hay una ley a la que se pudieran acoger, ya me parece un poco pues el querer, cuando estás recortando de todo tipo de servicios, de todo tipo de gastos, inventarte una ley para volver a juzgarlo ya juzgado, para volver a beneficiar o a indemnizar a los ya indemnizados, me parecía ya una ocurrencia, como les gusta definirlo a los propios políticos. Pero ya esta vuelta de tuerca del PSOE está ya una ocurrencia aún mayor, porque es cierto que los funcionarios se limitaron a hacer su trabajo, mejor o peor. El tribunal ha dictaminado que no lo hicieron tan mal como para que sea constitutivo de delito. De delito de homicidio por imprudencia, que era lo que se les pedía. Por eso, no lo hicieron tan mal como para eso, pero bueno, los funcionarios hicieron su trabajo y para eso ya reciben un sueldo todos los meses y no creo que necesiten una indemnización. Además, ¿en concepto de qué, no? Ser indemnizados, ¿por qué? Si hicieron... quiero decir, una cosa es que no hayan sido condenados por homicidio, que puede ser compartido y que habrá quien piense que debieron ser condenados, pero habrá quien piense que no, y eso es lo que ha dicho la justicia. Y otras cosas es que se reciban un premio, una paga extra por hacer su trabajo, ¿no? Que fue trabajar en aquella extinción. Me imagino yo que el Partido Socialista lo que pretende es como compensar lo mal que lo debieron pasar por aquello de estar imputados y durante los años que estuvieron en boca de todos, pero eso se lleva en el cargo, ¿no os parece? Pues sí, desde luego. Cuando trabajas por una administración es lo que tiene, ¿no? Al fin y al cabo tienes que asumir una serie de responsabilidades. En este caso, pues una gran responsabilidad, porque el incendio fue monstruoso, pero es así. Oye, Marta, ¿qué te parece si hablamos un poquito de tu tierra? Que siempre que vienes me gusta hacerlo. Me parece muy bien. Ahora estáis muy envalentonados, muy liados, muy enfadados con lo que está ocurriendo con las derivaciones sanitarias y esos viajes kilométricos que se están haciendo tus paisanos a Ciudad Real porque ya no les atienden en Zaragoza porque no hay convenio sanitario. De eso ha hablado hoy el Partido Socialista, porque precisamente el PSOE en Aragón presentó una pregunta en las Cortes de Aragón a cuenta de esta situación en el señorío de Molina. Y el gobierno de Aragón, del Partido Popular, por cierto, ha confirmado que de todas las comunidades autónomas que limitan con Aragón, la única que no tiene acuerdo sanitario para este tipo de cosas es la nuestra. El gobierno aragonés ha confirmado a través de una serie de preguntas parlamentarias que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma de las limítrofes con esta comunidad que no tiene convenio de asistencia sanitaria. El Partido Socialista de Guadalajara afirma que los perjuicios que están sufriendo los ciudadanos de la zona del señorío de Molina, que tienen que trasladarse a más de 500 kilómetros de distancia en tratamientos de atención primaria, especializada y continuada, se deben a una cuestión política. La señora Cospedal es incapaz de negociar y de ponerse de acuerdo incluso con gobiernos que son de su mismo signo político para solucionar un problema que está afectando de manera grave a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Que María Dolores de Cospedal mintió cuando prometió
en su discurso de investidura que iba a ampliar los convenios con las comunidades limítrofes para que todos los castellano-manchegos tuvieran una asistencia sanitaria y hospitalaria lo más cercana posible de sus domicilios. Tierra Seca recordó que esta asistencia sanitaria se daba hasta que María Dolores de Cospedal llegó al Gobierno. Por eso exige una solución en el menor plazo de tiempo. Desde luego, lo que vamos a hacer desde el Grupo Parlamentario Socialista es exigir que se pongan a trabajar de inmediato para que ese convenio de colaboración con la Comunidad de Aragón en materia sanitaria sea lo antes posible una realidad y que evite que ciudadanos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha tengan que desplazarse para ser atendidos o intervenidos quirúrgicamente a más de 500 kilómetros de su casa. El Gobierno aragonés afirma que, aunque ahora no existe este convenio de asistencia sanitaria, está dispuesto a tramitar un acuerdo para seguir prestando los servicios a los pacientes del señorío de Molina, en Zaragoza o en Teruel. Y es que, ¿verdad, Marta? ¿Por qué será que Molina se llama de Aragón? Bueno, eso es una razón histórica. Solo perteneció al Reino de Aragón durante 5 años. Hace muchísimo tiempo ya de eso. Pero en cualquier caso es que está cerca, ¿no? Está cerca, sí. Está con el Linde de Aragón. Y nada, pues sí, es que me parece, vamos, un caso de tribunal de guardia. Un vecino que tenga que recorrer 500 kilómetros, un vecino que se presupone enfermo. 500 kilómetros para hacerse una prueba médica que no está, porque no está en el hospital de Teruel o en el de Guadalajara. Es que un vecino alustante comentaba en la otra Guadalajara que tuvo que hacer noche en Ciudad Real con el coste que supone eso. Porque no tenía combinación suficiente para volver hasta Alustante. Si el otro día estuvieron los de la otra por aquí, por Guadalajara, hablando precisamente de este tema. Oye, ¿y tus paisanos molineses notan de verdad, porque la falta de acuerdo, no hay ahora acuerdo, pero es que tampoco lo había antes, no ha habido acuerdo para las derivaciones de pacientes nunca, por lo menos firmado, pero sí que se nota, por lo que sea, que se están incrementando los casos de rechazo en los centros sanitarios aragoneses? Sí, de hecho es que la otra Guadalajara lo decía, que se sentían muy orgullosos del trato que habían recibido en el hospital de Teruel, incluso que en el de Zaragoza no se lo explicaban. Es que yo pienso que la sanidad es lo suficientemente importante como para que no haya fronteras autonómicas, que estamos en un mismo país, si es que no tienen sentido. Desde luego, como decía Jerónimo en esta rueda de prensa, hablando de otro tema, pero con ese pozo de sentido común que tiene Jerónimo Lorente, de hablar como habla la gente y de decir las cosas que se entienden muy clarito, que se sienten y lo solucione, que para eso están, y si no, que no gobiernen. ¿No, Borja? Sí, lo comentábamos precisamente al hilo de esta rueda de prensa la semana pasada. El Sistema Nacional de Salud es el Sistema Nacional de Salud y por mucho que las competencias se han otorgado a las comunidades autónomas para ofrecer un servicio más cercano y en principio mejor al ciudadano, no puede hacer que esas fronteras sean muros infranqueables. El sistema es nacional, se paga en su mayor parte a través de los presupuestos generales del Estado y no puede ser las comunidades autónomas ahora quien hagan de su capa un sallo y digan a nosotros se nos ha dado este dinero y solo vamos a atender a los que estén empadronados de esta raya para acá. Debería haber alguna normativa. Esto a mí me parece como que porque el problema no lo tenéis solo los molineses, que claro es muy grave porque son 500 y pico kilómetros hasta Ciudad Real. También los guadalajareños o los briocenses o los cifontinos que tienen que hacerse un pack para una quimioterapia en Ciudad Real y que pasan por la M40 o por la M50 de Madrid diciendo adiós al Piramidón o a La Paz, ¿no? Debería haber alguna normativa por la que, porque sí, nos tengan que atender en los centros sanitarios de Madrid o de Aragón, en el caso de la comunidad, y así en todas las zonas que sea necesario. Quiero decir, pues si los de Villel de Mesa tienen que ir al médico a Calatayud, pues será lo más lógico, ¿no? Y eso es el sentido común. Claro, en el caso de Molina ha sido así siempre. O sea, por ejemplo, los de Valle de Mesa, como tú bien dices, tienen el hospital de referencia en Calatayud y los de la zona de la Sierra lo tienen en Teruel, pero eso ha sido así de toda la vida. Y yo no sé, pues que lleguen a un acuerdo, que es lo que toca ahora, ¿no? Que lleguen al acuerdo y que firmen ese convenio ya.
Oye, por cierto, Marta, ¿sabes en lo que vais a ser pioneros los molineses? Sí, lo sé. ¿En qué? En la receta electrónica. En la receta electrónica. Este viernes empieza a funcionar la receta electrónica en la provincia de Guadalajara. Ya está implantada en otras zonas de Castilla-La Mancha. En Toledo empezó hace 15 o 20 días. Y va a hacerse de una manera progresiva. Donde primero lo van a tener, en Molina de Aragón. Este viernes se inicia en la provincia de Guadalajara la puesta en marcha de la receta electrónica por parte del SESCAM. El calendario comenzará en la zona de Molina de Aragón y el Alto Tajo este viernes. El próximo sábado será en la zona de la Alcarria y el 16 de abril se incorporarán las zonas de la Campiña y la Sierra Norte. Más adelante se unirán también Azuqueca de Henares y Guadalajara capital con los municipios aledaños de dichas zonas. Las oficinas de farmacia de la provincia han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a la tecnología que esta implantación conlleva y de esta manera seguir dando el mejor servicio, facilitando a los pacientes el acceso a los medicamentos de una manera más cómoda. El número de teléfono para obtener más información sobre este asunto es 606 46 4734. Qué chulos los molineses, los primeros de la provincia. Está bien, que en algo seamos los primeros. Y no los últimos siempre, ¿verdad? Claro. Es que esa idea de que Molina está muy lejos, no señor, Molina está donde tiene que estar. O por lo menos eso dicen los de por allí. Es 1 hora y cuarto, en coche tampoco es tanto de la capital. No, lo digo porque los molineses alguna vez a mí me han contestado, lo que está muy lejos es Guadalajara, Molina está donde tiene que estar. Pues sí, puede ser. Me decía Borja, cuando estábamos viendo el vídeo, que llevan mareando la perdiz con esto de la receta electrónica 4 o 5 años, que ya era hora. Sí, la verdad es que yo he hablado en varias ocasiones con el Colegio de Farmacéuticos, con sus distintos presidentes en los últimos años, y es algo en lo que llevan trabajando pues del orden de 4 o 5 años, que ya lo tenían prácticamente desarrollado, que iban a hacer pues unas pruebas cautivas, que llamaban ellos, en pueblos pequeños, en distintos puntos de la región, pero que parecía que nunca terminaba de llegar. Bueno, parece ser que ya por fin han hecho esas pruebas en esos pueblos y que incluso ya se ha puesto en marcha en algunas zonas en Toledo y demás, y que bueno, que ya por fin llegará a la provincia. Pues os recuerdo, el viernes en Molina, el sábado en la comarca de la Alcarria, ya el 16 de abril la Campilla y la Sierra Norte, y la Madre del Cordero, que son Guadalajara y Azuqueca, se queda para el final, pues hacia mayo, cuando ya esté todo más asentadito en estas pequeñas farmacias y se vea que todo funciona, pues tratarán de abarcar lo que deben ser, me imagino, el 90% de la facturación farmacéutica, o el 80% entre Azuqueca y Guadalajara. Probablemente, a ver qué tal funciona, qué posibles problemas hay, porque todo esto tecnológico y de redes, pues siempre termina trayendo al principio en las primeras fases de implementación algún error o algún mal funcionamiento debido en parte al programa informático en sí, debido en parte a la torpeza del ser humano. Y básicamente, ¿cómo va? Que vamos con la tarjeta sanitaria, nos la meten en una máquina y ahí viene lo que nos tienen que dispensar. ¿Esa es la idea, Borja? En principio, la idea para el desarrollo final es ese. Yo no sé si en estos primeros compases se acompañará esa información telemática en la tarjeta con la receta en papel, por si acaso no funciona o por si acaso el farmacéutico, el programa no le funciona bien al farmacéutico. Yo lo que veo más positivo de este asunto es que los farmacéuticos van a dejar de quebrarse la cabeza con la letra de los médicos. Sí. Este problema se soluciona, ¿eh? El asunto de la letra del médico ya va a dejar de ser un dolor de cabeza. Hombre, últimamente ya en algunos sitios tenían sus pegatinas y tal, que era un código de barras que directamente era parecido en vez de... Sí, pero el Priperan y tal, lo que es el medicamento te lo seguían recetando así, con sus garabatos. Sí, también me imagino que tendrán un mayor control de lo que se receta. Me imagino, vamos, esto ya no sé cómo funciona el asunto. En fin, ya sabéis los médicos, 6 años para estudiar medicina y ni una horita de caligrafía en toda la carrera. Vamos a seguir hablando de Molina, que para eso tenemos hoy a Marta Perruca, y hay que aprovechar. Ya saben que uno de los conflictos, de los muchos que se viven en el señorío últimamente, es el de los autobuses. El transporte en esa zona, los conductores de la empresa de Rubicar llevan, se dice pronto, 9 meses sin cobrar. Hay problemas en el transporte ordinario y hay problemas en el transporte escolar porque han decretado una huelga y ahora los alumnos no tienen cómo ir a los colegios. Bueno, la Junta ha ofrecido algunas alternativas. Una de ellas es que se queden internos en Molina. Vamos a verlo. Los servicios periféricos de educación de la Junta han ofrecido alternativas a los estudiantes afectados por la huelga de transporte en la comarca de Molina de Aragón. Según anunció la Junta a través de un comunicado, se han puesto a disposición de los padres de alumnos ayudas al transporte, así como la posibilidad de que los estudiantes puedan alojarse en la escuela hogar de Molina de Aragón.
Todo ello hasta que se solucione el conflicto entre la empresa adjudicataria del transporte y los trabajadores de la misma. En dicho comunicado, la Junta expresa su confianza de que el conflicto se solucione lo antes posible. Hasta entonces, el Gobierno regional sopesa la posibilidad de adoptar cualquier decisión con el fin de que los ciudadanos de la comarca y los estudiantes puedan continuar con este servicio tan necesario. Desde la Junta de Comunidades también se apunta la particularidad del sistema de transporte mixto en la comarca de Molina de Aragón, que engloba el transporte escolar y el regular de viajeros, una circunstancia que dificulta el trámite a la hora de llegar a un acuerdo satisfactorio. Vamos, esto es lo mismo que nos dijeron hace una semana. ¿Cómo ha caído, Marta, en Molina esta opción de que dejen a los chavales en la escuela hogar, los de los pueblos en la capital? Pues imagínate, por ahí la gente, la palabra que han utilizado, porque he estado hablando con gente perjudicada, es que estamos indignadísimos. Estamos indignadísimos, ya no Hombre, es una solución transitoria, no es para siempre, Marta, tan mal ha caído la cosa. No la solución que proponen si la Junta, que consideran que es un parche, ¿no? Sino por la situación que genera la huelga de transportes en los municipios. Está muy bien que pongan soluciones a lo del transporte escolar, porque es un derecho constitucional. Lo que pasa es que hay otras personas perjudicadas que son los viajeros, esas personas mayores que viven en los pueblos, que tienen que bajar a Molina al médico, que tienen que bajar a hacer sus compras o que tienen que coger autobús para trasladarse al hospital a Guadalajara. Entonces eso genera una problemática también muy importante. Y muchos damnificados. Yo, por ejemplo, estoy pensando en los jueves, en Molina de Aragón, el comercio que se convierte en el punto de referencia. Sois pocos, pero todos están allí, ¿no? Y toda esa gente de los mercadillos y las tiendas y las carnicerías y las pescaderías y toda esa gente que hace el 80% a lo mejor de la facturación de la semana en esa jornada de jueves, las dificultades que les está creando esta cosa. Y más que nada pues porque este sistema de transporte no lo quería nadie cuando lo puso la Junta. No lo quería nadie porque... ¿No lo quería nadie esto? No, lo llevaban a cabo las empresas locales, de las cuales 3 han quebrado a consecuencia de la concesión a Rubicar. Y además no han traído más que problemas desde que se no ha funcionado en ningún momento. No ha funcionado. La idea, sobre el papel sí parecía una idea sensata para ahorrar costes que viajeros y chavales fueran juntos utilizando la misma línea. O así se vendió. Parecía una idea sensata sobre el papel. Lo que pasa es que no ha debido funcionar luego. Puede ser sensata, lo que pasa es que cuando tú pones algo que con la intención de que pretendes mejorar lo que ya hay y los usuarios en principio estaban conformes con lo que había y luego pues es que... Pues vale, sí, sobre el papel estaba muy bien y luego la puesta en marcha pues fue decepcionante totalmente. Empezando porque empezaron a funcionar con autobuses del siglo pasado. Luego sí, trajeron los autobuses nuevos, se prometió una serie de rutas que al poco tiempo dejaron de funcionar en sí. Ahora mismo dicen que los transportistas locales me comentaron que están realizando el 25% de los servicios que se estipulaba inicialmente y luego es que ese concurso inicial, el pliego de condiciones, los empresarios locales que querían optar a ello decían que es que era económicamente inviable. Claro, están bastante descontentos porque dicen, vale, era inviable con lo que había, con lo que nos ofrecían, con las condiciones que había, pero es que la empresa jamás ha llegado a cumplir esas condiciones. De los coches que puso a servicio, 3 se desplazaron al poco tiempo, a los pocos días, no sé si llegó a la semana que estuvieron en Molina. La solución que adoptó la Junta después de las primeras jornadas de huelga, pues es subrogar el servicio a una UTE, de la cual sigue formando parte Rubicar, que está en concurso de acreedores, que no presenta cuentas desde 2005, que tiene una deuda acumulada de casi 7 millones de euros. La situación es rocambolesca y las soluciones que plantean, pues parches. Me decías que mañana en el Hexágono, word.wordpress.com, ¿me lo he dicho bien? Sí. Dedicas tu columna a este asunto, ¿no?, del transporte en el señorío de Molina. Sí, dedico a este asunto, pues bueno, pues porque me parece que es un tema bastante importante y que los medios de comunicación hasta ahora no se han acordado de todos los antecedentes del asunto. Están en el problema actual. Y a veces nos cuesta mirar por el retrovisor, ¿no? Sí, a veces hay que mirar para atrás para saber qué es lo que ocurre y qué es lo que está pasando y por qué estamos en estas circunstancias. Y es que se diseñó muy mal el transporte zonal del señorío de Molina. Yo no digo que se diseñara mal, yo llegaría a pensar de que la concesión fue fraudulenta.
sobre el papel no es demostrable, pero con las consecuencias que se están viendo empiezan a vislumbrarse ciertas cosas. Oye, y otra pregunta, ya más a nivel humano, ¿cómo están? Porque me imagino que los conductores que llevan 9 meses sin cobrar, no sé cuántos son, creo que 20 y tantas, 30 y tantas personas, no lo sé bien. ¿Serán de allí, de la zona, serán de Molina, serán de la comarca, porque hacen allí el servicio? ¿Cómo están después de soportar casi un año sin sueldo? Pues hay gente que se ha quedado en la calle, que les han echado porque estaban de alquiler y no podían pagar las facturas y un poco a la desesperada. Pero es que hay que darse cuenta de que no es la primera vez que tienen un periodo largo sin cobrar, ya es la segunda. Entonces, sí, hay que mirar un poco qué es lo que está pasando y qué es lo que se ha hecho mal y que, por Dios, que convoquen un concurso, que hagan las cosas bien, porque esto que hicieron de subrogar el servicio en lugar de sacar el concurso, que eso sería lo más lógico y lo más obvio, pues al final está teniendo unas consecuencias muy graves. Vamos a terminar el programa de hoy con una noticia que ayer nos dejamos en cartera. Ya saben que tuvimos un programa especial muy largo porque hicimos una larga entrevista a Pablo Bellido y no pudimos tocar a fondo la visita del consejero de Sanidad, José Ignacio Chaniz, a Guadalajara. Ya saben que sí que hablamos, sí que le vimos hablando del asunto de las listas de espera, pero no por el tema que era el motivo principal de su visita ayer. Y es que en la planta de pediatría del hospital hay ya desde hace un tiempo una cosa que se llama ciberaula, un aula donde los chavales que están ingresados por razones hospitalarias van a estudiar y a trabajar con los ordenadores. La financia la Caixa y han firmado un convenio para seguir con esta colaboración. Este martes, el consejero de Sanidad, José Ignacio Chaniz, junto con la Fundación La Caixa, han firmado un convenio hasta el año 2017 que consiste en poner ciberaulas en varios hospitales de Castilla-La Mancha para que la estancia de los niños ingresados sea más amena. Espacios hospitalarios dotados de tecnologías, de ordenadores, de vídeos, de consolas y de otros materiales de carácter tecnológico y digital que permiten a los niños que están ingresados, a veces durante largas etapas, pues poder disponer de medios informáticos que les permiten no solo mantenerse en términos educativos, digamos, en contacto con sus profesores y con el resto de compañeros por videoconferencia, sino y sobre todo con medios que les permiten divertirse, mejorar su tiempo de ocio en el hospital. Según el consejero, este proyecto no sería posible sin las entidades financieras que respalda el punto de vista económico de esta iniciativa, sin los profesionales sanitarios que están completamente implicados en la curación de estos pacientes y sin los voluntarios que cada día están con estos niños. 600.000 euros es la cantidad que se ha destinado a este proyecto. Los hospitales que se benefician de estas ciberaulas para los más pequeños son los siguientes. Hay dos en Albacete, uno en Ciudad Real y otro en Toledo. Y con este nuevo convenio iniciamos la puesta en marcha de la ciberaula de Cuenca, que hasta este momento no la tenía, de tal forma pues que el 100% de los grandes hospitales de capital de provincia de la región van a contar con un dispositivo de esta naturaleza. Otra de las novedades de la firma de este convenio ha sido que los niños que por su enfermedad no puedan salir de la habitación dispondrán de todo el material en sus propias habitaciones. Pues hasta aquí el programa de hoy, no tenemos tiempo para más. Marta, ha sido un placer contar con tu colaboración y más en el día de hoy, que teníamos muchos temas de Molina que tratar y en eso eres toda una experta, la embajadora del periodismo molinense aquí en la capital. Pues espero que contéis conmigo cuando habléis de Molina. Muchas gracias por venir, Marta. Y a ti, Borja, como todas las semanas, un placer tenerte en la mesa de 19 horas analizando la actualidad. Te espero la semana que viene, ya en principio el martes. Sí, en 6 días estoy por aquí. Y a ustedes ya lo saben, todos los días a las 7 en punto de la tarde, de lunes a viernes, quedamos unos amigos para comentar la actualidad de la provincia, aquí en la mesa de informativos de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas. Nos vemos.